Argentina el 24 de marzo de 1976. Ese día, los militares tomaron la justicia por su mano y destituyeron a Isabel Perón. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. La década había comenzado en Argentina con enormes movilizaciones populares y con la radicalización de grupos guerrilleros de izquierda, de grupos paramilitares de derecha y también de las fuerzas de seguridad. En ese clima de violencia e inestabilidad, la presidenta Isabel Perón, tercera esposa de Juan Perón, había caído en desgracia entre los sectores más conservadores. La consideraban incapaz de garantizar la estabilidad política y económica del país y querían acabar con su gobierno. Luego, con el objetivo de instaurar lo que llamaron proceso de reorganización nacional, una junta militar de 3 miembros tomó el poder. Eran Orlando Ramón Agosti, Eduardo Masera y Jorge Rafael Videla, que se definían como abanderados de los valores occidentales y sí, también como cristianos devotos. Pero su patriotismo, la fe y los evangelios no les impidieron poner en marcha un programa de detención y exterminio que torturó y asesinó a decenas de miles de compatriotas. Las víctimas eran activistas, opositores, sindicalistas y obreros, pero también ciudadanos sin militancia e incluso adolescentes, estudiantes muy jóvenes, hijos de los que ellos no consideraban argentinos de bien. Si quieres saber más, da la vuelta a la pantalla. Las juntas militares diseñaron un sistema para secuestrarlos, recluirlos y torturarlos durante semanas en los 814 centros clandestinos de detención que la dictadura instaló por todo el país. El sadismo de las torturas infligidas por los militares argentinos sobrecogió a los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que en 1984, tras el fin de la dictadura, publicó el informe Nunca Más. Estos eran algunos de los métodos de tortura documentados en el informe. Fracturas de huesos, cadenazos, latigazos, todo tipo de violaciones, ataques con perros, rotura de órganos internos, empalamiento, castramientos, cosido de la boca o rociado de las heridas con sal. A veces se detenía a varios miembros de una familia y se forzaba a unos a presenciar la tortura de los otros, algunos de ellos niños o mujeres embarazadas. Uno de los primeros y de los mayores centros clandestinos de detención de Argentina fue el de La Perla, ubicado dentro de un predio militar de 14.000 hectáreas que funcionó en la provincia de Córdoba entre 1976 y 1978. Según datos del Archivo Provincial, unas 2.500 personas fueron recluidas y torturadas allí. Eran ejecutadas en ese sitio, o en esos sitios a campo abierto, y luego enterradas ya sea en fosas individuales o comunes a campo abierto. Pero la voz de aquellos crímenes había corrido más allá de las fronteras de Argentina. En el año 79, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, el propio ejército realizó una operación, digamos, de limpieza, es decir, de removieron con maquinaria vial esas fosas. Había una voluntad de que no se conocieran las identidades de esas personas, de que no aparecieran esos cuerpos. La Junta Militar de Videla no contaba con que la tecnología del siglo siguiente ayudaría a desenmascarar los crímenes. Con la ayuda de geólogos interpretamos la información del terreno, las imágenes más cercanas a la época y delimitamos el año pasado un área de aproximadamente 10 hectáreas de esas 14.000. Hemos encontrado rasgos o rastros de esa operación de remoción de las fosas a partir de huellas que han dejado la maquinaria que se empleó en ese momento y también porque los restos que se encontraron de forma aislada, desarticulada, mezclada, o sea, no se trata de cuerpos enteros y articulados, sino que se trata de pequeños fragmentos, muchas veces muy pequeños, en un sedimento de relleno removido. Así, en marzo de 2026, el equipo argentino de antropología forense identificaba los restos de 12 víctimas más de la última dictadura argentina, asesinadas en el centro clandestino de detención de La Perla. Con ellas son ya unas 850 las personas asesinadas que este equipo forense ha logrado identificar en todo el país. Pero aún quedan familias que llevan décadas viviendo con incertidumbre, sin saber el destino que corrieron sus familiares desaparecidos. Siempre tratamos de convocar a los familiares que
tengan personas, o sea, que en su familia haya un familiar desaparecido y que aún no se han acercado a dar una muestra de sangre. Obviamente esto es gratuito y voluntario, porque es lo que posibilitaría también la identificación de otros 800 restos aproximadamente que han sido recuperados, pero que no han podido identificarse porque no tenemos la información antropológica o genética para poder hacerlo. Así que esto es una convocatoria que siempre está abierta por parte del EAF, así como cualquier persona que pudiera tener información sobre sitios de entierro, que esta también es otro de las informaciones necesarias para poder llegar prontamente a los hallazgos, ¿no? No todos los presos fueron asesinados y enterrados en los centros de detención. Algunos fueron víctimas de lo que el régimen llamaba el traslado. Los hacían creer que los llevaban a otra cárcel cuando en realidad iban a embarcarlos en los llamados vuelos de la muerte. Ya durante el primer gobierno democrático que siguió a la dictadura, un empleado civil de la base del Palomar habló así de aquellos vuelos ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de 2 hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino. Su destino, tras haber sido sedados con pentotal sódico, era ser arrojados al mar desde las alturas, según revelaron las investigaciones posteriores a la dictadura. Adolfo Francisco Scilingo, el primer oficial de la dictadura que admitió en público el terrorismo de Estado aplicado por la Junta Militar, afirmó que aquellos vuelos se cobraron la vida de unas 4.400 personas e involucraron a toda la Armada Argentina, bajo las órdenes directas del almirante Emilio Masera. Tirar seres humanos dormidos, ¿usted se da cuenta? No sé, ¿alguien puede superar ese tema? Somos seres humanos y lo que tiramos eran seres humanos. Los cadáveres de algunas de las víctimas fueron recuperados e identificados en las costas de Argentina o Uruguay, pero muchos de ellos desaparecieron para siempre, perpetuando la incertidumbre de las familias. Es incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El plan buscó exterminar, destruir a toda una generación, a un sector muy grande de la población, y llevó eso al extremo de también interferir con la vida de los hijos e hijas de las personas a las que habían hecho desaparecer. No solo los hicieron desaparecer a ellos, sino que también buscaron que sus hijos y sus hijas fueran criados por otras familias, para que no fueran criados bajo la misma ideología, para que fueran criados en la ideología contraria. Claudia Victoria Poblete Laxic sabe de lo que habla. Ella misma fue uno de esos bebés robados que crecieron viviendo una mentira. Yo había sido criada por un matrimonio militar, entonces no sabía muchas de las cosas que habían sucedido en Argentina durante la dictadura. Y bueno, a esa edad había llegado sin tener la sospecha de pensar que podía ser hija de desaparecidos. Fue un shock muy grande a los 21 años enterarme que me habían mentido hasta ese momento, que si no hubiera sido por la búsqueda de abuelas no me hubiera enterado quién era realmente. Yo me enteré de mi verdadera identidad a través de un examen de ADN. Esa prueba de ADN junto con las fotos familiares que mi abuela y mis tíos me dieron cuando me encontraron, me permitieron a mí poder conocer la verdad y reconocerme. Pese a todo, sus apropiadores, como se llama en Argentina a las parejas que recibieron bebés robados, no se arrepintieron. Mis apropiadores nunca demostraron arrepentimiento por lo que habían realizado. Incluso mucho tiempo después siempre sostuvieron que pensaron que lo que habían hecho estaba bien. Lo enmarcaban tratando de decir esto, ¿no? Que me habían salvado, que se habían quedado con una beba para cuidarla. Tampoco fomentaba el arrepentimiento la condescendencia política dominante tras la dictadura. El presidente Raúl Alfonsín impulsó un juicio a las juntas militares que concluyó en 1985 con numerosas condenas por homicidio, torturas, robo y otros delitos. Pero las presiones del ejército lograron que el gobierno también impulsara la aprobación de la ley de punto final en 1986 y la ley de obediencia debida en 1987. Ambas leyes libraron de juicio a 1 millar de militares y policías. Y el sucesor de Alfonsín en la presidencia llevó el perdón de los crímenes aún más allá. Entre 1989 y 1990, bajo el pretexto de reconciliar y pacificar, Carlos Menem decretó el indulto de unos 300 jefes del régimen militar y de agrupaciones armadas de izquierda. Pero la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia volvió a cambiarlo todo. Kirchner impulsó la anulación de las llamadas leyes del perdón, que en 2005 fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. 2 años después, también se anularon los indultos y eso permitió reabrir las causas por delitos de lesa humanidad.
Además, Kirchner convirtió en espacio para la memoria a la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, que los dictadores habían usado como centro de detención y torturas. Tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Pero tampoco Néstor Kirchner acabó con la impunidad. Aunque las personas investigadas eran casi 4.000, solo 1.208 fueron condenadas. Hoy, quienes siguen buscando a los suyos, vivos o muertos, no se rinden. Son arropados desde hace décadas por la Asociación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, bajo la presidencia de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto y la vicepresidencia de Buscarita Navarro Roa, abuela de Claudia Poblete. La realidad es que hoy por hoy todavía buscamos a más de 300 personas que no conocen su verdadera identidad. Abuelas ha recibido durante estos 48 años de historia aproximadamente 500 denuncias de bebés robados durante la dictadura, ya sea que fueron secuestrados junto con sus padres, como fue mi caso, o que nacieron durante el cautiverio de sus madres, que fueron secuestradas estando embarazadas. De esos casos, Abuelas ha resuelto 140. El último de ellos fue en julio del año 2025, lo cual demuestra que esto es una búsqueda que sigue vigente. Quienes se han propuesto identificar a esas 300 personas que aún no conocen su verdadero nombre, aseguran que la tarea es más difícil desde la llegada a la presidencia de Javier Milei. Ya durante el debate presidencial de 2023, Milei cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos a manos de las juntas militares que gobernaron desde 1976 hasta 1983. Milei afirmó también que en los años 70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos. Es un gobierno que activamente ha desmantelado las políticas de memoria, verdad y justicia que durante todos estos años se construyeron en la Argentina, se ha retirado de las querellas de los juicios de lesa humanidad, ha obstaculizado la búsqueda de los nietos y las nietas. Todo eso hace que sea un clima muy poco propicio para poder seguir buscando a los nietos y las nietas de las abuelas, ¿no? Sobre todo. O sea, es muy difícil que en un clima de estas características una persona con dudas sobre su identidad se anime a acercarse, y por eso esto realmente obstaculiza nuestro trabajo, y a los únicos que beneficia son a los perpetradores de estos crímenes. Pero la mayoría de los argentinos no comparten los recelos de Milei a la investigación y la memoria. Con motivo del 50enario del golpe, se publicó una encuesta reveladora, elaborada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, creado en 1980 para la defensa de los derechos humanos, y elaborada también por el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar UBA. Sus datos muestran que la memoria de la represión y los crímenes de la dictadura militar sigue presente en la sociedad argentina. Según este informe, el 71% de la población considera que el gobierno militar fue malo o muy malo. Además, el 63% afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe de 1976. Para la mayoría de la población, se lee en el estudio, las sucesivas juntas que gobernaron Argentina hasta 1983 se basaron en un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones de los derechos humanos. Este estudio también refleja la postura más ambigua de un 32% de los consultados, según los cuales las juntas militares emprendieron una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos. Yo creo que la sociedad argentina mayoritariamente ha llegado a ciertos consensos sobre este tema, y más allá que, por supuesto, haya momentos en donde pareciera que se reabren ciertas discusiones, creo que mayoritariamente hay cierto acuerdo, digamos, o cierto reconocimiento de lo ocurrido. Gran parte del pueblo argentino reconoce a los valores de memoria, verdad y justicia como bases de nuestro proceso democrático, y eso creemos que hoy se mantiene y que es muy importante, y esperamos que esta conmemoración convoque a acompañarnos a muchísima gente que esté dispuesta a sostener, ¿no? A volver a abrazar a las madres y a las abuelas y a estos valores como la base de nuestros consensos democráticos, y poder continuar construyendo este país de la manera que lo soñamos. La historia se detuvo en Argentina el 24 de marzo de 1900.